Hace algunos días en un evento recibí de un par de personas distintas que conocía yo por primera vez un mismo comentario sobre mi trabajo. Normalmente la retroalimentación que recibo tiene que ver con cómo abordo las noticias o con las opiniones que asumo en el podcast. A veces me manifiestan sus coincidencias y otras sus discrepancias y yo me ocupo de que ambas se sientan bienvenidas. Pero estas personas a las que me refiero me dijeron que, sin conocerme personalmente, se habían sentido acompañadas al escuchar mi podcast en el tiempo difícil que nos tocó vivir a todos durante la pandemia y que este les había podido transmitir tranquilidad. De todo lo que me han dicho, positivo o negativo respecto de mi trabajo haciendo este podcast, este es quizá el tipo de feedback que más valoro y quisiera explicarles por qué. Creo que nos ha tocado vivir una época en la que hay muchos incentivos para enfocarse en las noticias negativas o en el ángulo negativo de las noticias. Por un lado es entendible porque ciertamente hay abundancia de noticias que a uno le pueden producir comprensiblemente indignación o miedo. Y creo que eso tiene como efecto que un grupo grande de personas prefiera simplemente desconectarse de las noticias y enfocarse únicamente en lo que tiene enfrente, digamos su trabajo, su familia, sus amigos. Mientras que otro grupo de gente ha optado por asumir las noticias como si fueran algo más parecido a un contenido de entretenimiento, que ha logrado adaptarse muy bien al sistema de incentivos pues, que permite que algo se viralice en las redes sociales, como la exaltación, la ridiculización o el agravio. Yo siento que las noticias son un insumo que necesitamos todas las personas para ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable. Necesitamos saber qué pasa en el país y en el mundo y cómo eso impacta en nuestras vidas. Cualquier persona que asuma el trabajo de transmitir las noticias va a tener invariablemente sus sesgos personales influyendo en cómo lo hace, en la selección de qué considera importante o cómo aborda las noticias. Por eso yo siempre les recomiendo que si encuentran valioso este podcast, intenten también escuchar otros contenidos, sobre todo de personas que puedan tener posiciones distintas a las mías. Pero lo que sí entiendo yo como mi responsabilidad personal es que si el riesgo que enfrentamos hoy es de un lado alimentar la apatía y del otro caer en el sensacionalismo para entretener, pues deben existir alternativas, una de las cuales, pero ciertamente no la única, espero que sea este podcast, que logren transmitir las noticias no solo con rigor y ecuanimidad, sino entendiendo que la forma como se transmiten las noticias tiene un impacto en el comportamiento de los ciudadanos. Las noticias no deben buscar la indignación fácil, sino que deben darle sentido de agencia a quien las escucha, es decir, explicar qué puede hacer uno para contribuir a cambiar aquello que está mal en la realidad que nos ha tocado o para exigir las responsabilidades mayores que sean asumidas pues, por quien corresponda. No debería generaros la sensación de que estamos mirando un espectáculo desde las tribunas, sino que somos todos en alguna medida protagonistas con capacidad de incidir. Las noticias deben hacernos reflexionar sobre la complejidad moral de muchos problemas que enfrentamos cuando a veces lo más sencillo es verlos pues como si fueran una cuestión de blanco o negro. Instándonos a hacer un esfuerzo especial y genuino por entender a quien tiene ideas distintas a las nuestras, en lugar de ridiculizarlo o atribuirle mala fe para que nos sea más fácil verlo como el enemigo. Las noticias, incluso cuando sean malas, porque esas, por cierto, hay que comunicarlas y explicarlas con todas sus implicaciones, tienen, sin embargo, que dejarnos siempre visible la luz al final del túnel, la combinación de factores que tendría que darse para que uno pueda mantener el optimismo y la esperanza, porque las sociedades se entumecen cuando estas últimas desaparecen. Este es el trabajo que intentamos hacer aquí en Comité, uno en el que yo busco todos los días pensar cómo ayudo a que podamos ser ciudadanos responsables, personas con sentido de agencia, con capacidad de introspección moral, con voluntad para escuchar a quien piensa diferente y con el empuje necesario para hacer lo que nos toca hacer para sacar el país adelante. Yo no creo que ninguno de ustedes que me escucha sea un espectador y por supuesto tampoco creo que ninguno de nosotros tenga ya todas las respuestas, así que es bueno que sepamos conversar, que nos sintamos acompañados y valorados, sea que pensemos igual o distinto, que nos reconozcamos en el otro como un interlocutor válido y nos sintamos parte integrante de un todo que nos trasciende y nos lleva a preocuparnos por el prójimo en toda su diversidad. Si en algo sirve el trabajo que hacemos en este podcast y en general en Comité, para ello, pues nos alegra mucho estar poniendo nuestro granito de arena y seguiremos haciéndolo con el mismo compromiso de siempre, porque si en algo creo yo impenitentemente es en que sí es posible aprender a valorarnos entre peruanos y construir juntos el país con el que soñamos.